Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo Enrique Medina, acompañándote en esta Semana Santa que lleva por título Él no está aquí, el amor vive. Y hoy viernes sucedió algo importante en la vida de Jesús, algo muy importante que ustedes y yo tenemos que saberlo. Antes de contarte un poco de lo que pasó un viernes como hoy, en Mateo capítulo 26, versículo 38, Jesús dijo, esto era un jueves. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cristo quería, antes de ir incluso a un concilio para ser justiciado, antes de ir a la cruz, Jesús quería pedir fuerza de su Padre Celestial, porque sabía que le faltaba pocos minutos para que terminara su misión en esta tierra. Pero había un personaje que no quería que Jesús llegara a la cruz, porque ese personaje sabía que si Jesús llegaba a la cruz, moría por todos nosotros, los seres humanos, recuperaba el dominio de esta tierra, recuperaba inclusive el dominio de tu vida y mi vida. Entonces ese personaje es Satanás. Satanás no quería que Jesús llegara a la cruz. Por eso, en la tentación, antes de que iniciara Jesús su misión, fue en el desierto y lo tentó 3 veces. Y le dijo, una de las tentaciones, le dijo, mira, todos estos reinos me lo han sido entregado. Y tú postrado me adoras, te lo entrego. En otras palabras, no necesitas ir hacia la cruz para recuperar todo esto. Si Satanás lograba que Jesús no llegara a la cruz, hoy nosotros, ustedes y yo, estaríamos bajo el dominio de Satanás. Ahora todo depende de ti porque ya Jesús llegó a la cruz, derramó su sangre para que tu vida y mi vida sea limpiada de todo tipo de pecado. Pero vemos que en este mundo, cómo sigue habiendo violencia, sigue habiendo guerras, sigue habiendo muerte, destrucciones, odios, celos. Parece que lo que Jesús vino a hacer, mostrar compasión, amor y morir por los pecadores, parece que no tuvo éxito. Pero sabes, todo depende de ustedes o yo. O sea, de mí mismo, de ti mismo, de decidir a quién servir, de decidir a quién seguir. Si yo decido amar a Jesús, por eso en esta semana se recuerda que Jesús, el amor vive, que Jesús vino en una misión importante de salvar a cada pecador en este mundo. Entonces, si yo me dejo conquistar por los actos de amor que Jesús hizo, estoy de parte de Él. Pero si yo no acepto a Jesús, estoy de parte del otro, porque hay solamente 2 dioses en este mundo. Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos, y Satanás, el príncipe de este mundo, que está tratando de llevar a cada ser humano para su bando y con el único objetivo de llevarlo a la muerte. Y creo que nadie quiere morir en esta vida, vos ni yo. Por eso Jesús vino a mostrar las consecuencias del pecado. ¿Cuál es eso? Lo llevó a la cruz, la muerte. Pero Él venció a la muerte y tienes tú la oportunidad de tener la vida eterna. Jesús, antes de ir al concilio, pidió fuerza a su Padre para terminar su misión. Ahora, Mateo capítulo 26, en los versículos 57, dice que los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Más adelante, en el versículo 62, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Le estaban preguntando a Jesús si él era el rey de los judíos, porque la multitud que lo había traído hacia estos sacerdotes, Anás y Caifás, haciendo un juicio a escondidas, le habían acusado de que Jesús era el rey de los judíos y que iba a imponer un reino. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Entonces, acusaciones falsas lo llevaron ante un concilio.
Ahí los sacerdotes que tendrían que haber puesto orden, no, querían también eliminar a Jesús. Jesús mismo dijo en una ocasión que nadie es profeta en su propia tierra. Él vino a su pueblo, vino a mostrar el amor de su Padre, pero el mismo pueblo no lo recibió. ¿Será que en este tiempo está sucediendo lo mismo? ¿Será que se está acusando injustamente a los seguidores de Jesús, incluso a Dios mismo, haciéndole culpable de estas guerras, de estas violencias, de estas muertes que sufrimos, de estas pandemias que hemos atravesado? Quizá le estamos echando la culpa a Dios de la situación que estamos viviendo. A Jesús lo condenaron y lo acusaron con mentiras. ¿Qué de malo hizo Jesús? Sanar a un enfermo, darle vista a un ciego, levantar a un paralítico que no caminaba hace 15 años, traerle esperanza a una viuda, darle abrazo y consuelo a los niños desamparados. ¿Qué de mal hizo Jesús? Dice la Biblia, Mateo 26:62, se levantó entonces el sumo sacerdote y le dijo, ¿qué respondes? O sea, no respondes nada, que testifican contra ti. Versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no sabían? Ellos sabían sobre las Escrituras, sabían sobre las profecías, pero ellos no querían reconocerlo a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Fíjense, ante una situación incómoda, ante una situación de discusión, Jesús mantenía la calma, mientras los otros estaban desesperados, porque querían escuchar de sus labios de Jesús que sí, Él era el Hijo de Dios, para condenarlo. Pero si Jesús era el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Jesús le respondió, ¿pero qué pasó? Versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Sabes que blasfemia para la Biblia significa ponerse en el lugar de Dios. Aquí estaba Jesús, poniéndose en el lugar de Dios. Pero Jesús no es un blasfemo y no se estaba poniendo en el lugar de Dios, porque Jesús es Dios. Él es Dios. Cuando Isaías el profeta dijo que iba a venir a nacer de una virgen, iba a poner su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Y cada vez que usted y yo rechazamos a Jesús, estamos rechazando a Dios. Cada vez que no queremos aceptar la vida, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, estamos rechazando a Dios. Por eso en esta Semana Santa, hoy Viernes Santo, creo que es importante que reflexiones lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Creo que es importante que reflexiones que Él no vino a hacerse un héroe. Él vino a mostrar el amor de su Padre. Vino a mostrarte amor a ti. Porque el amor vive y quiere que viva en tu corazón. Que todo conflicto de familia, de vecindad, de toda esta situación, y si este video llega hasta Ucrania, presidentes, Cristo vino a que estas guerras se apaguen, para que haya perdón, para que haya reconciliación. Ustedes tienen que hacer que este mundo sea pacífico, porque Dios le dio el poder para que ustedes estén ahí, al frente de un país, al frente de una nación. No hagamos que las acciones de Jesús, el evento de Jesús, el morir en la cruz, sea un acto en vano. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 1, venid a la mañana, ya es viernes. El jueves, como vimos, Jesús fue justiciado por los líderes de aquel entonces, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Y después, toda esa noche, lo llevaron a un lugar para ser golpeado.
No pudo descansar durante todo el jueves de noche. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejos contra Jesús para entregarle a que el único objetivo que tenían estos hombres era matarlo a Jesús. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué lo llevaron atado a Jesús? Solo los criminales, los violentos, son aquellos que se los ata porque son violentos, son muy, digamos, impulsivos. Pero Jesús, ¿qué acto de mal hizo? ¿Por qué lo estaban condenando? ¿Solo porque sanó a un paralítico de hace 15 años? ¿Solo porque dio esperanza a una viuda? ¿Solo porque dio compasión, amor a los niños más pequeños? ¿Solo porque comparó a nosotros los seres humanos, los adultos, como los niños? Jesús dijo, si no fueres como niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué comparó a los niños con los adultos? Porque los niños son dóciles, son inocentes, son humildes. Y si usted y yo, los adultos, hemos perdido esa docilidad, esa humildad, probablemente no logremos entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús no puso una vara tan alta para no entrar. No, es tan sencillo ser como un niño, dice. El niño que tienes guardado dentro tuyo, tienes que sacarlo. La docilidad, la inocencia, la humildad de aceptar el plan de Dios, la humildad de aceptar los consejos de Dios, la humildad de aceptar a Jesús como tu Dios, tu Salvador. Dice la Biblia que, lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato. Dice en el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó, Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Jesús manteniendo la calma ante una turba que estaba airada de que Jesús muera. Y Jesús solamente responde con palabras sencillas, tú lo has dicho. Versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Jesús no respondía nada. Claro, hay un proverbio que dice, la palabra áspera enciende el furor, la palabra blanda calma la ira. Qué lindo consejo de este proverbio que es bíblico y que Jesús lo utilizó en una situación muy delicada, una situación muy, donde hay todos los nervios, la ansiedad, los celos, la ira estaba por explotar. ¿Por qué celos? Porque Jesús, todos decían que Él era el rey de los judíos y no querían que haya otro rey, sino que sea solamente Pilato o el gobernador. Los sacerdotes, Anás y Caifás, no querían que se levante un profeta, querían que ellos sean los únicos líderes religiosos. Por celo lo llevaron a Jesús ante Pilato para que lo crucificara. La Biblia nos menciona, y siendo acusados por los principales sacerdotes, aquellos sacerdotes que tenían que defenderlo a Jesús, que tenían que estar de parte de la verdad de Jesús, el Hijo de Dios, pero no lo hicieron. Y Jesús tenía con qué defenderse. Jesús tenía con palabras, con la palabra de Dios, con los escritos de Moisés. Jesús tenía con qué responderle y hacerle ver que ellos estaban equivocados, pero ante una situación, porque cuando el corazón está cerrado no hay bala que le entre. Por eso Jesús mantuvo la calma, estuvo callado. ¿Sabes? A veces en una situación conflictiva, creo que es lindo si estás reunido con tu familia, puede haber un ambiente tan lindo, un ambiente donde si surgen conflictos, calma. Toma la actitud de Jesús, aquella actitud que Jesús tomó ante una situación difícil. Ante aquellos que le culpaban injustamente, los sacerdotes, los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran líderes, gente importante, sí de edad, pero gente importante que había mucho respeto por ellos, por su experiencia de vida, pero ellos también cegaron su vista para condenarlo a Jesús.
Versículo 13 dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Claro, ellos decían: este hombre alborota a Jerusalén, trayendo otra doctrina que la de nosotros. Este hombre cura en sábado. Este hombre dice que va a levantar el templo en 3 días y lo va a derrumbar. Le estaban condenando injustamente, le estaban poniendo acciones que Jesús nunca hizo y palabras que nunca dijo. ¿Sabes? Cuando tú aceptas a Jesús como tu único Salvador, dueño de tu vida, el que va a encaminar tus pensamientos, tus decisiones, ¿sabes? Muchos van a estar en contra tuya. Muchos se van a burlar de la decisión que has tomado por seguir el plan de Dios. Pero toma la actitud como Jesús. No te enojes, no te alteres, tranquilo. Toma la actitud de Jesús. Escucha. Y no te defiendas con las herramientas del mundo. Muchos cristianos nos defendemos con la deshonestidad que el mundo lo tiene. Nos defendemos con nuestras manos que el mundo lo tiene. Nos defendemos con pensamientos o argumentos que el mundo también presenta. Pero Jesús, teniendo argumentos, teniendo el poder para mandar a miles y millones de ángeles y que agarraran a todas esas personas que lo estaban justiciando, Dios, teniendo el poder, no lo hizo. Tuvo la calma, porque en el tiempo se iba a ver quién tenía la razón. Y a la vez, cuando Jesús mantuvo la calma, es porque le estaba mirando a los ojos y diciendo: ustedes saben quién tiene la razón. Ustedes saben qué es lo que necesitan hacer para que yo quede libre y ustedes queden salvos. Pero el orgullo del corazón estaba tan cerrado que no quisieron ver pudiendo ver, no quisieron oír pudiendo oír. Y lo tenían a Jesús, al Hijo de Dios, enfrente de su cara. Hubiera sido algo diferente como le pasó a Zaqueo. Zaqueo dice que quería conocer quién era Jesús. Iba pasando por al frente de su casa y como no podía verlo porque había una gran multitud rodeando a Jesús, entonces se subió a un árbol y desde arriba lo vio a Jesús. Y dice que Jesús levantó la mirada y le pegó la mirada a Jesús. Y le dice: Zaqueo, baja, quiero entrar en tu casa. Zaqueo aceptó el llamado. Esa mirada tan penetrante, una mirada de compasión, conquistó el corazón de Zaqueo, bajó, lo llevó a la casa. Y Jesús nunca lo acusó de que él era un ladrón, que lo era. Nunca acusó que él era un estafador, que lo era. Sino la misma presencia de Dios hizo que Zaqueo reconociera su situación y provocara en él un arrepentimiento de tal manera que dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres y la otra, si les he robado, le voy a dar 4 veces. Rectificó sus acciones por la misma presencia de Jesús en su casa, en su vida. Pero no pasó lo mismo con Anás, Caifás, los ancianos y todo el pueblo que estaba reunido gritando que lo crucifiquen a Jesús. Porque el corazón está tan duro. ¿Sabes? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque puede ser, por tu propia decisión, que estés rechazando al mismo Dios. Jesús, el Hijo de Dios. No rechaces la palabra de Dios, que es la Biblia, que te cuenta la vida de Jesús. No rechaces. Acéptalo. Acepta su plan y experiméntalo en tu vida y verás que es y será de bendición para tu vida y tu hogar. Dice la palabra de Dios. Aquí les pongo el versículo ahora 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pues claro, el gobernador sabía que Jesús no había hecho nada malo. No había hecho nada malo. No había hecho unas acciones que perjudicara a un niño, a un adulto, a un anciano, a una viuda, a nadie. Al contrario, hizo acciones que beneficiaran. Él no se beneficiaba, beneficiaba a los otros. Por eso estaba tan asombrado de que cómo quieren que agarren y lo maten a este hombre.
que no hizo nada. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Barrabás pensaba que iban a decir, listo, suelten entonces a Jesús. Porque Barrabás era un hombre de verdad violento. Era uno de los violadores de aquel entonces, muy agresivo. Por eso lo llevaron a la cárcel. Y no sé por qué no lo llevaron a la cruz, porque todos los violentos en aquel entonces eran crucificados. Pero estaba en la cárcel, seguramente esperando aquella condena. Barrabás, un hombre muy violento. Jesús, un hombre manso y humilde. Miren las dos actitudes. Un hombre manso y humilde, sereno, y un hombre violento, un hombre aguerrido, por así decirlo. Si a mí me dieran elegir, yo elegiría a un hombre manso y humilde. Quizás vos también. Pero sabes, cuando hay odio, celos, rencor, falta de perdón, cuando somos ciegos espiritualmente y sordos espiritualmente, elegimos lo incorrecto. La sociedad de aquel entonces, los grandes líderes de aquel entonces, no dijeron a Jesús, a un hombre manso, pacífico, un hombre que le estaba demostrando que ante una situación conflictiva mantenía la calma, un hombre que miraba con compasión a todas las personas mientras le hacían cosas injustas, un hombre que pegaba la mirada y conquistaba. Prefirieron elegir a Barrabás, un hombre que tenía una mirada violenta, un hombre que miraba a la gente incluso un poco con miedo y un poco con recelos o con odio, porque ¿por qué me metieron a la cárcel? Y así un hombre que tenía un aspecto violento. Prefirieron decir, suelten a Barrabás. ¿Qué aprendemos de esto? Queridas amigos y amigas, ¿sabes? La vida nos golpea tan fuerte y que esas crisis, esos conflictos o cosas que atravesamos en esta vida hace que nuestro corazón se torne duro, más duro que una roca, más duro que una piedra. Nos llenamos de odio en vez de perdón, nos llenamos de celos en vez de arreglar las situaciones, nos llenamos de tantos sentimientos negativos que vamos en la vida como si fuéramos rocas vivientes. Y aquellas rocas que van golpeando a las personas, a la familia, a los amigos. Y después nos vemos a nosotros y decimos, ¿por qué estamos solos? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi familia así? ¿Por qué mi vida así? Es que hemos adoptado un estilo de vida distinto a la cual Dios nos ha mostrado, Jesús nos mostró. En esta vida, lamentablemente, por causa del pecado, vamos a experimentar crisis, dolor, prueba, hasta incluso la muerte. Pero en medio de esas crisis, Jesús, cuando vino a este mundo, nos mostró que se puede vivir una vida digna, que se puede vivir una vida en esperanza, que podemos reflejar la imagen de Dios. Jesús lo pudo. Y unos dicen, pero Jesús fue Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, tomó dos naturalezas. La primera que él tenía era la divina, la segunda que él tenía era la humana. Y cuando estuvo en esta tierra, él tomó la naturaleza humana, vivió como hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, porque quería demostrarnos a ti y a mí que como hombre, ser humano, pecador, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, podemos sobrellevar cada crisis, cada problema, e ir de victoria en victoria, subir tras escalón a escalón. Solamente tienes que aceptar a Jesús. Solamente tienes que decirle a Jesús, vive en mí, nace en mí, que tu amor vive en mí. Esta Semana Santa realmente sea ese tu deseo. Y quiero orar para que ese deseo se haga realidad. Querido Dios, en el nombre de Jesús, bendice, ayuda a cada familia, a cada persona que ve este video y que en el nombre de Jesús experimenten tu poder en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos.
con crisis, con violencia, con muerte, pero que cada persona al aceptar a Jesús experimente la misma vida de Jesús, pidiéndote ayuda en oración, tomándote de tu mano para sobrellevar cada crisis, aun cuando haya injusticia hacia cada uno de nosotros, tomar la actitud de Jesús. Bendice a cada uno, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar y acompañarnos. Nos vemos próximamente y que Dios te bendiga.